¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Una nueva semana comienza en la Argentina con datos que por lo menos nos preocupan, ¿no? Volvieron a crecer los casos de contagio. Hoy superamos la barrera de 20.000. El dato que indica que hacía 5 meses que no teníamos esta cantidad de contagios. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires hubo 4.005 casos. Nunca habíamos tenido tantos casos en 24 horas como los que se registraron hoy. ¿Es para preocuparnos? Seguramente sí, pero también nos preguntamos, y los decimos y lo venimos conversando con distintos especialistas que han pasado por este programa, que no es para alarmarse porque esta es otra situación de la pandemia. Gran parte de la sociedad tiene el esquema completo de vacunación, estoy hablando de 2 vacunas, más del 80% tiene al menos una vacuna, y hay un dato que empecemos a tomar en cuenta. 4.600.000 argentinos, un 10%, un poquito más, ya tienen hasta el tercer refuerzo, 3 vacunas. Es importante que el Estado, el gobierno y las provincias empiecen a fomentar la vacunación y la tercera dosis, como ha decidido Mendoza, ha decidido la Ciudad de Buenos Aires, se acelere, que no se esperen los 6 meses, porque vacunas hay 22 millones de vacunas en stock en el país. Lo importante es que esas vacunas estén en los brazos de las personas, porque está comprobado, y esto lo vamos a hablar con nuestro invitado, que si bien las vacunas no nos están protegiendo o evitando que nos contagiemos de la COVID, es seguro que evita que tengamos complicaciones. Hoy tenemos un invitado para hablar de este tema, que es alguien que, más allá de analizarlo desde el punto de vista médico y como un analista, un conocedor del tema, le pone el cuerpo todos los días a esta situación. Es el doctor Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández de aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a contar esto que yo le digo, si es verdad o no. ¿Es para alarmarse o para ocuparse y preocuparse? Porque en realidad lo que pasa en los hospitales nada tiene que ver con lo que pasa en los centros de testeos. Hoy el nudo de la cuestión está ahí. Hay mucha demanda de testeos y parece que estamos todos alarmados, pero en realidad no se traduce en grandes casos o casos graves de COVID. De eso vamos a hablar hoy porque creemos que es el tema más importante que está sucediendo en la Argentina. Y en el segundo bloque va a estar con nosotros Andrés Servín, un analista internacional. ¿Por qué vamos a hablar de un conflicto que uno dice parece el TEC, ¿no? El juego táctica, estrategia de la guerra, que nos queda tan lejos pero que puede repercutir en la Argentina? Vladimir Putin envió 200.000 soldados a la frontera con Ucrania. No quiere que Ucrania forme parte de la OTAN. ¿Y a nosotros en qué nos puede perjudicar? Sí tiene algún tipo de perjuicio porque ahí se mete Estados Unidos y la relación de este gobierno con el gobierno de Vladimir Putin es muy estricta. De eso vamos a hablar con Andrés Servín, que es analista internacional. Leandro Dario nos va a presentar el programa y también le tenemos que dar la bienvenida a Lina Ramírez, que va a estar trabajando unos días con nosotros, compañera del canal, todos la quieren acá, la están alentando detrás de la cámara de una manera que me hace poner celoso, ahí la estamos viendo, que tiene muchos y muy buenos datos porque ha hecho un gran trabajo durante todo el año siguiendo esto que te estoy contando, la marcha del COVID en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, un gran programa para ofrecerte hasta las 23, te invitamos a que te quedes aquí en el canal de la ciudad. Yo celebro que hayamos logrado el consenso de 23 jurisdicciones, las 23 provincias. Nosotros asumimos el compromiso con todos los argentinos de no apoyar el aumento ni la creación de nuevos impuestos. En las últimas horas, en los últimos días, se casi duplicó la capacidad de testeo de la ciudad. La violencia fue subiendo de tono, hasta que en un momento yo le ordené a mi gente que se atrinchere porque pensé que nos iban a linchar. Este mediodía para poder abordar este tema y tratar de minimizar esto que vos decías, ¿no? De impacto le cae a la gente, a toda la población. Bien, 20.200 casos se registraron hoy. Hacía 5 meses que no teníamos tantos casos. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, 4.005. Y la pregunta es, preocuparnos seguramente, hay que preocuparse y hay que ocuparse. ¿Hay que alarmarse? Bueno, parece que esto no es lo mismo que en marzo, en abril, en mayo de este año o el año pasado. Y se está viviendo otra etapa de la pandemia. Está con nosotros el doctor Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, ¿es así como lo estoy explicando? ¿Es para alarmarse o es para ocuparse? Bueno, primero es para ocuparse, ¿no? Para alarmarse un poco también porque la velocidad de los contagios, esto está creciendo de una forma exponencial y hasta el momento no ha impactado ni en la internación clínica de pacientes moderados, ni en la terapia intensiva, los cuidados críticos. Esto es lo bueno y lo importante. Lo preocupante es que dentro de estos contagiados hay un montón de vacunados.
Es decir, que el contagio comunitario, que hasta el día de hoy en la ciudad es predominantemente Delta, la variante Delta, ataca también a los vacunados. O sea, la vacuna no nos sirve como para no contagiarnos, pero sí tiene una utilidad, que es que ese contagio no agrave nuestra situación de salud. Claro, hay un artículo del JAMA del jueves pasado que está muy, muy bueno porque explicita que no es la vacuna, es la vacunación, ¿sí? La vacuna a mí me garantiza que voy a tener una enfermedad leve si me contagio y que voy a evitar cuidados críticos y muerte. Esto es lo que me asegura a mí como persona la vacuna. La vacunación a lo que nos va a llevar es a la inmunidad contra el virus y por eso lo que planteaban en el JAMA es que es un llamado de atención a los países centrales de que hasta que no esté vacunado el último país en vías de desarrollo no se va a poder terminar con la pandemia. Porque siempre van a salir variantes nuevas. Porque el virus está circulando. Porque el virus está circulando. ¿Cuál es la realidad hoy del Hospital Fernández y si tiene datos de otros hospitales públicos de la ciudad? Sí, tengo que ir al machete. Porque... Arranquemos por el Fernández, ese lo tiene acá. El Fernández, sí, el Fernández hay en este momento 13 pacientes internados, de los cuales 4 están en cuidados críticos, 2 son COVID crónicos, que todavía no pudieron ser dados de alta, tienen 32 y 36 días de internación respectivamente. Estos 2 pacientes no están vacunados. De los 2 que están en la uso BNI, la unidad de ventilación no invasiva, uno está vacunado con vacunación completa, el otro no está vacunado, y el resto hay 2 con 2 dosis, 2 con 1 dosis de Sinopharm, y los otros 2 no están vacunados. O sea que mayoritariamente los internados no tienen vacunas o tienen una sola dosis. Exactamente. Doc, ¿y tienen algún tipo de la persona, por ejemplo, los que tienen 1 o 2 vacunas y se contagian, ¿tienen algún tipo de comorbilidad que los hace más vulnerables ante el virus o no es así? No, y te lo digo por experiencia propia. Esto es el fruto de haber relajado los cuidados individuales y sociales, ¿sí? Salir, los amigos, digamos, yo lo entiendo, lo comprendo, pero tenemos que volver a decir, bueno, miren muchachos, con 4.000 contagiados por día, con 20.000 contagiados por día en el país, paremos un poco. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hubo necesidad de tener internados, pero si nosotros seguimos con este nivel de contagio, en algún momento vamos a empezar a tener los internados de vuelta. Y se va a correr el riesgo de lo que pasó en la segunda ola, una expansión. Nosotros tuvimos en algún momento con una ocupación en las UTI, en la unidad de terapia intensiva, superó el 90%, un momento que estuvimos a punto de colapsar. De hecho, en algunas clínicas privadas de la ciudad sucedió, que se quedaron sin lugar. Exactamente. Hoy estamos lejos de eso. Estamos lejísimos. De cualquier manera, es muy buena la observación que vos hiciste, nosotros no bajamos los brazos. El sistema público, que como vos sabés funciona en red, toda la red está activa, todos los hospitales tienen camas bloqueadas para COVID, que están bloqueadas, que no se usan para otra cosa, están por las dudas para el COVID, ¿entendés? Es decir, estamos alertas y vigilantes para que no se nos pase nada. Doc, el problema que tiene hoy, digamos, la pandemia que nos muestra que en algún momento fueron las camas de terapia intensiva, en otro momento fueron la demanda que había en las guardias de los hospitales o centros privados de salud para atenderse, hoy parece ser el nudo en los centros de testeos. Hay mucha demanda para testearse. No solamente hay demanda, sino que también aumentó la positividad. Nosotros hoy estuvo en el 29% de la positividad, ¿no? En general, pero el Hospital Fernández, el día de hoy, la positividad fue del 51%. O sea, la mitad de los que se testearon en Fernández dio positivo. Se testearon 248 y el 51% dio positivo. Es preocupante. Es preocupante. Vos pensás que hace un mes atrás a la UFU venían entre 25 y 30 personas y en un mes saltamos a 250.
Es una demanda importante y es una demanda que por otra parte está justificada porque 1/3 son positivos. Doctor, y respecto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud con el aumento de la positividad, que en este caso, hoy con la cantidad de casos que fueron más de 20.000 y que eso significa un 217% más y una positividad de, como decía Daniel, casi el 30%, la OMS hace referencia a que debe ser por lo menos un 10% de ese porcentaje de positividad. ¿Qué significa que esté por lo menos 2 puntos más arriba? ¿Es grave esto? No, lo que significa es que no se está testeando todo lo que habría que testear. Esta es la realidad. Es decir, yo no soy epidemiólogo, los epidemiólogos te lo pueden contestar mucho mejor que yo, pero tendría que haber un 50-60% más de testeos de vigilancia con la positividad que tenemos. Claro, pero eso no es tan factible, ¿no? Hoy estuvimos justamente recorriendo distintas unidades febriles y veíamos primero que el personal de salud era poco, porque por supuesto está cansado, se tomó su descanso, está aislado también, pero veíamos que las filas no daban abasto de la cantidad de personas que se acercaron a testearse, que pensábamos incluso que iba a ser únicamente el fin de semana por fiestas o Navidad. Resulta que hoy, el lunes, todavía había mucha gente. Bueno, con eso esto tiene 3 aristas distintas, mira, 3, no 2, 3 aristas distintas. La primera, las UFU son para pacientes sintomáticos, por eso en la de nuestro hospital tenemos ese porcentaje. Sintomáticos. Sintomáticos. Si vos tenés síntomas. Bueno, entonces que la mitad den positivo no tiene cierta lógica, es gente que ya tiene algún síntoma y se puede testear para corroborar la posibilidad de estar contagiado. Después, hay un sobreuso de los recursos de la ciudad, que está bien, está todo previsto, se abrieron más centros de testeo, Costa Salguero, la rural, todo el operativo Detectar en los ESAC, en los EMAR, todo eso está funcionando. Pero el día de hoy, por ejemplo, no el día de hoy, la semana anterior en el Hospital Fernández, el 80% de los que fueron a la UFU tenían cobertura social, el 50% tenía prepaga y el 30% tenía obra social. Es decir, que hay una demanda que se podría satisfacer en otro lado. Lo cual a mí me enorgullece que vengan a la UFU del Fernández porque confían en nosotros. Pero desde el punto de vista de la accesibilidad al sistema es importante. Perdóname. Sí. La tercera es que en promedio en la ciudad el 35% de los que se testean vienen de la provincia de Buenos Aires. Y en algunos hospitales, como por ejemplo el Santoyani o el Piñero, está entre el 50 y el 60% de ciudadanos de la provincia que se vienen a testear a la capital. Es decir, el sistema de testeo del Ministerio de Salud está perfecto, está adecuado. Lo que pasa es que se ve sobrepasado por todas estas cosas, ¿no? No sé, en algunos países de Europa, en algún momento, con el crecimiento de la cepa delta, se utilizó. De hecho, en Gran Bretaña, por ejemplo, en Inglaterra, se hizo hasta 1,5 millones y 2 millones de test por día, porque se confió en la sociedad y se le dio los autotest, para que nos autotesteáramos. ¿En algún momento no hay que pensar una salida así como estrategia sanitaria en la Argentina? ¿Confiar un poco en la gente? Yo pienso que sí. De hecho, está planteado, ¿no? Ese es uno de los temas del día, de si se van a autorizar, lo decía la ministra Bisotti. Sí, la verdad que es una solución también. Tener la posibilidad de nosotros testearnos. Digo esto teniendo en cuenta que gran parte de los casos que dan positivos no requieren después internación hospitalaria y en muchos casos ni siquiera una atención hospitalaria, que quedándote en tu casa, aislado, tomando un paracetamol líquido, la podés sobrellevar. Gran parte de los casos están sucediendo La así. mayor parte, te diría que el 99%. Te contesto lo que me habías preguntado de la ocupación del día de hoy. Esta me acaba de llegar. Hoy hay 88 pacientes alojados en todos los hospitales de la ciudad. En terapia intensiva hay 36 y 9 están en ventilación mecánica. Es decir que son números muy bajos, ¿sí?
Esos 36 son pacientes COVID, porque entiendo que la terapia intensiva, por ejemplo, a nivel nacional, que son 880 personas, son otras patologías también. No, esto es exclusivamente COVID. Esto es exclusivamente COVID. Volvemos al ejemplo del Fernández. Yo en este momento tengo 24 camas de terapia intensiva no COVID, que están ocupadas en el 80%. Doctor, un dato que estamos mirando bastante poco, y debe tener algún tipo de explicación científica, es que en la Argentina estamos con un pico alto, digamos, y es preocupante por la época del año. Cuando uno mira el hemisferio norte, en general los casos subían en invierno y bajaban en las temporadas estivales. Es raro que nosotros empecemos a subir en el verano, o sea, porque uno dice, ¿qué puede pasar en el invierno si ahora estamos así? Pero hoy estaba viendo la cantidad de casos de países vecinos, por ejemplo, porque se ha comportado como un bloque. Sí. Sin embargo, en Brasil tiene 24.000 casos en la última semana. En los últimos 6-7 días juntó 24.000 casos. Y Brasil tiene 5 veces más población que nosotros. En Chile hoy se registraron 760 casos. Te estoy dando 2 países con los cuales permanentemente nos comparamos. ¿Por qué allá no están con estos picos tan altos que tenemos nosotros? Porque si vos tomás el grupo etario más afectado, son adolescentes y adultos jóvenes, que están cansados de no haber visto a sus amigos, que han tenido la autorización. Bueno, no nos olvidemos que se nos dijo que la pandemia se había terminado. Sí. Entonces, si la pandemia se terminó, ¿por qué yo no voy a poder encontrarme con mis amigos? Si me encuentro con mis amigos, Córdoba, un recital de un grupo de rock, 5.200 personas, y a los 5 días, 2.500 contagiados que habían estado en el recital. Esto es lo que está pasando. Y ya pasó en las fiestas pasadas, que se juntó con el velorio de Maradona, claro, con todo. Digamos, lo que nosotros tenemos es una indisciplina social. Bueno, el gobierno organizó 2 actos masivos hace menos de un mes. Daniel, organizó un acto 3 días después de las elecciones y después el acto del 10 de diciembre. Daniel, son estas cosas que hacen que seamos distintos a lo que está alrededor. Nosotros estamos teniendo así como en Europa la epidemia es la epidemia de los no vacunados, sí. En Francia el 80% de los que están internados en la sanidad pública son no vacunados. Nosotros acá estamos teniendo el contagio de la juventud que está viviendo la vida. Pero también este sub y baja, emocional, si quiere, político, con el cual se maneja el gobierno y toma las decisiones, es preocupante. El 10 de diciembre hubo un acto por el Día de la Democracia, del oficialismo. Uno vio cientos de colectivos, micros, gente que traían de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires hacia el acto de Plaza de Mayo. Esto fue un día viernes. El domingo se conoció el decreto que creaba el pasaporte sanitario a partir del próximo sábado en todo el territorio del país. O sea, te organizan un acto masivo donde no hay controles sanitarios, donde amuchan a un montón de gente, cuando los casos habían comenzado a crecer, y después, 24 horas después, te dicen, ahora vas a necesitar un pasaporte sanitario para moverte. Hay una gran contradicción. Y River y Boca en Santiago del Estero. El estadio lleno. Sin barbijo, sin distancia social. Digamos, son cuestiones contradictorias que también merecen un análisis que está más allá de mis capacidades, ¿no? Pero claramente yo lo entiendo. Mi hijo vive en Estados Unidos, salió con el grupo con el grupo del otro, tiene 2 dosis de Pfizer, el booster, ¡pum! COVID. Se contagió. Y estuvo con mi hija, médica, 2 dosis de Sputnik, una de AstraZeneca, y la contagió ella también. ¿Entendés? Nosotros estuvimos aislados. Bueno, este fervor de hacía 1 año, 2 años que no se veían, que no se encontraban, claro, los abrazos, nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de que está bárbaro que nos juntemos, pero juntémonos en espacios abiertos, no nos abracemos, usemos el barbijo. El barbijo está demostrado absolutamente que protege. El barbijo no me protege a mí, excepto que es un N95 que filtra partículas, pero
evita que yo te contagie a vos. Esta es la cosa. Y si vos te fijás en el mundo, los políticos están con barbijo. En los actos, en las cuestiones, porque están dando el ejemplo. Nosotros no estamos usando barbijo, pero estamos a casi 2 metros de distancia. Es decir, tenemos que volver a tomar la conciencia social, no por el miedo, sino por la lógica, por la razón. Doc, a propósito recién lo comentaba, del pasaporte sanitario, ¿es una medida acertada? ¿Ayudará? Porque hasta ahora las provincias donde se implementó, que llevan por lo menos 2 o 3 semanas, un mes, Salta, Córdoba, Tucumán, bueno, la provincia de Buenos Aires empezó la semana pasada, no aumentó considerablemente la demanda de vacunas. O sea, la vacunación, la campaña de vacunación tiene el mismo promedio que tenía antes el pasaporte sanitario. Si la idea era incentivar la vacunación, bueno, no resultó. ¿Sirve el pasaporte sanitario? Mirá, yo por convicción, por ideología, soy un respetuoso de la libertad. Entonces, todo lo que coarte la libertad, a mí no me gusta. El ministro Quirós fue muy claro que la ciudad no iba a usar pasaporte sanitario. ¿Por qué? Porque tenemos 90% de vacunados con 2 dosis, si excluimos a los niños, y tenemos hoy un 26% de vacunados con 3 dosis. Es decir que con la inmunidad que tenemos hoy acá en la ciudad no es necesario tener el pasaporte sanitario. En Europa, en Francia tiene un gran movimiento de antivacunas, es una manera coercitiva para que el antivacuna se vacune, pero hasta que no lo declaren obligatorio no se va a poder. Y vos me vas a decir, ¿qué es peor, el pasaporte sanitario o declarar obligatoria la vacunación? Yo, puestos a pensar en libertarios, te diría que sea obligatorio. Doc, ahora vamos a ir con Leandro, que nos va a contar algunas medidas que se tomaron en Nueva York respecto al COVID. Y hoy el gobierno, la administración de Joe Biden, anunció que en Estados Unidos cambiaban los protocolos de aislamiento. O sea, en lugar de 10 días pasaron a ser 5. Incluso para los, no para todos los casos. No para todos los casos. Para los contactos estrechos, asintomáticos, pasaron de 10 a 5. Uruguay acaba de publicar hace poco un nuevo protocolo. Uno dice Estados Unidos, cruzamos el charco, Uruguay, un nuevo protocolo donde las personas que tienen el esquema completo de vacunación, creo que y con el booster, con el refuerzo, y son contactos estrechos, no se tienen que aislar. Digamos, pueden haber estado si no tienen síntomas, no se tienen que aislar. ¿Ese es el camino? ¿Eso es lo que viene? La verdad que no lo sé, porque si vos lees las críticas de los epidemiólogos a las medidas... Primero, la medida la toma el CDC, no la toma Nueva York, la toma el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Perdón, Leandro, de Nueva York tomó otras medidas, ¿no?, que tienen que ver con los ámbitos laborales. Sí, el alcalde Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, determinó que a partir de hoy todos los empleadores, todos los empresarios en la ciudad de Nueva York tienen la obligación de constatar que sus empleados, la gente que trabaja en relación de dependencia con ellos, tengan al menos una dosis dada de la vacuna para trabajar en forma presencial. Si no, van a recibir multas si tienen gente trabajando en sus locales sin una dosis de la vacuna. Está bien, pero lo que yo me refiero es a lo que decía Daniel de los cambios en los protocolos de aislamiento. Sí. Bajar a 5 días tiene el riesgo del que es positivo, asintomático, siga contagiando. Lo que nosotros sabemos es que después del 7º día, la posibilidad de que el enfermo o el contacto estrecho contagie es menor al 1%. Es decir, que 7 días sería un tiempo razonable. El problema que estamos teniendo nosotros en el hospital, y me imagino que en cualquier fábrica, en cualquier emprendimiento debe pasar lo mismo, es que estamos con un montón de contactos estrechos. Claro. Entonces, y el contacto estrecho no viene a trabajar porque se tiene que aislar. Yo me tuve que aislar 10 días. Es decir, esto... Pero ustedes que son personal médico, que trabajan en un hospital, todos los días son contacto estrecho de alguien. No, la definición de contacto estrecho es clara. Son más de 15 minutos en una habitación cerrada sin barbijo. ¿Sí? Ese es
el contacto estrecho. Claro. Después, un contagiado conviviente. Ese es otro contacto estrecho. Pero ¿Un compañero de trabajo? un compañero de trabajo, si no estuviste más de 15 minutos en un lugar cerrado y sin barbijo, no es un contacto estrecho. ¿Lina? Sí, doctor, a propósito de contacto estrecho, hoy justo la ministra de Salud, Carla Bisotti, hizo referencia a la posibilidad de que si fuiste contacto estrecho y tenés un síntoma, te tenés que aislar sin necesidad de pasar por una instancia de testeo. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ve esto la comunidad médica? ¿Está bien? Eso está bien. Para desinflar, digamos, lo que está sucediendo en los centros de testeo en este caso, ¿no? Yo no iría por ahí porque al séptimo día se va a tener que testear. Es necesaria entonces la instancia de testeo. El testeo se lo va a tener que hacer para tener la documentación epidemiológica que fue o no paciente de COVID. Claro. Está bien, si querés considerarlos a todos COVID, bueno, te vuelvo a decir, esto se escapa de mi experticia, digamos. Yo no soy epidemiólogo, yo soy un médico que por la coyuntura tengo que estudiar de vacunas mucho más de lo que había estudiado nunca. Y tengo la suerte de tener un grupo de gente que me ayuda, me asesora, me manda artículos, todo el grupo País, tenemos un grupo coronavirus. Cuando tengo alguna duda, lo jorobo a los infectólogos del hospital, a la doctora Rolón, que es la jefa, o a Roberto de Bac, que para mí es el que más sabe de vacunas, digamos. Esto es una cuestión, y con el tema epidemiológico también. Cuando tengo alguna duda, lo consulto con Protección y Promoción de la Salud del hospital, la doctora Gerin, el doctor Ramos, que permanentemente nos ayudan a entender esto, ¿no? Claro, pero en el día a día puede ser una alternativa, teniendo en cuenta que quizás esta variante no es más benévola con el sistema de salud, con la terapia intensiva, pero pareciera que hay una especie de desborde en los centros de testeo, que es lo que vimos en los últimos días. ¿Serviría la medida? La verdad es que no lo sé. Yo creo que el desborde de los centros de testeos es porque la gente no está yendo al lugar apropiado. Es decir, si vos te querés testear porque querés saber si tenés COVID o no, que está mal, andate a la rural, a Costa Salguero. Si vos tenés síntomas, andá a la UFU. Porque lo que pasa es que se mezclan en la cola de la UFU el sintomático, el que va a viajar y el asintomático, que tiene miedo, ¿entendés? Y eso es un combo con una variante tan contagiosa como es la Delta, que es muy malo. Doctor, ¿en qué condiciones de seguridad trabajan ustedes en el Hospital Fernández, teniendo en cuenta que hace muy pocos días hubo una agresión en el Santoyani a un profesional que testeaba? ¿Han pedido que refuercen la custodia policial ustedes? De hecho sí. Esto fue el domingo. Sí, el domingo. El doctor Auger, que es el director general de hospitales, vía el ministro Quirós, habló con Felipe Miguel, el jefe de gabinete, y se arregló que hubiera personal policial en la SUFU, y con eso la Asociación de Médicos Municipales, que había convocado un paro, decidió levantar el paro. Y es bueno, y es cierto, y se está cumpliendo, que eso es lo importante. Respecto del personal de la UFU, con esta gran demanda que tenemos, estamos buscando soluciones alternativas. Una de las alternativas es que van a empezar a hisopar los kinesiólogos que están entrenados en otra serie de habilidades, como aspirar los mocos, todo esto que es muy parecido a hisopar, se los va a entrenar y van a ir a hisopar a la SUFU. Doc, estamos en una situación, digamos, la gente nos mira por televisión, lee la cantidad de contagios, y a la vez estamos con un humor social bastante desgastado. Vamos a cumplir 2 años de pandemia. Tuvimos una cuarentena demasiado estricta comparada con otros países, que no tuvo buenos resultados, los resultados fueron negativos. La autoridad sanitaria, por decirlo al Ministerio de Salud de la Nación, ha perdido legitimidad, credibilidad, por lo menos esto es lo que se ha visto. Lo han dicho, no lo digo yo, lo han dicho incluso médicos que han asesorado al gobierno, del equipo de médicos que asesoraron al gobierno durante la pandemia, que las últimas medidas que se tomaron a partir de las PASO para acá eran medidas más políticas que sanitarias, que no fueron escuchados, por ejemplo el uso del barbijo, que se dio por terminada la pandemia.
Y ahora al gobierno, si tiene que tomar algún tipo de medida restrictiva, le va a costar retomar la autoridad. ¿Qué se está pensando en el equipo de salud, ustedes, los directores de hospitales, por lo menos para el ámbito porteño? ¿Creen en las medidas restrictivas? ¿Creen posibles que puedan volver? Mirá, mientras la utilización de camas hospitalarias esté en los niveles que estamos ahora, la verdad que no tiene sentido ninguna medida restrictiva. Sí tiene mucho sentido apelar a la conciencia social, al uso del barbijo en el lugar cerrado, el distanciamiento social, estar en los ambientes ventilados, tener ventilados los ambientes. Todas esas cosas son fundamentales y es la única chance que tenemos de frenar un poco esto, ¿no? Evitar los abrazos. Si nos queremos juntar, juntémonos, pero juntémonos en la plaza. No, yo le digo porque está bien lo que usted señala y me parece correcto, pero también es cierto, acá veo un montón de compañeros que trabajamos y digamos, che, no nos abrazamos, tomamos distancia, pero después venimos a trabajar en transporte público. Muchos se toman al subte, al tren, al colectivo, y ahí la verdad que a veces te tenés que abrazar en el tren, en el Sarmiento a la mañana cuando vienes a una noche, se abraza a la gente sin conocerse. Digamos. Esa es la realidad. Yo uso transporte público, claro, y te quiero decir que yo no uso el auto porque tengo el consultorio en el centro, el hospital en Barrio Norte. Sí. Bueno, en el subte y en el colectivo la gente usa el barbijo. No, yo no digo que no lo use el barbijo. No digo que es importante. Pero de cualquier manera estamos amuchados, ¿no? Sí, sí. Pero los colectivos, aún con el aire acondicionado, tienen las ventanas abiertas. Yo, la verdad es que no veo el transporte público con los cuidados que se están tomando como un problema. Como un problema o como un peligro. ¿Y por qué es un problema un partido de fútbol entonces donde es al aire libre, con aire circulando? ¿Por qué puede ser, por ejemplo, un espectáculo, un recital puede ser un problema y un colectivo no? Porque no están usando el barbijo. Básicamente es eso el tema del barbijo. No están usando el barbijo. El barbijo es hoy por hoy una barrera que permite cuidar al otro. Es decir, yo no tengo que usar el barbijo para cuidarme a mí. Yo tengo que usar el barbijo para cuidar al otro. Porque el barbijo lo que hace es la barrera para que yo no te contagie a vos. ¿Lina? No, que hoy justamente que visitamos el Hospital Santoyani, el director o como el encargado de la unidad febril nos decía que cuando hacen el recuento de datos, les preguntan dónde estuvieron, había gran parte de las personas que habían estado en eventos masivos, en un recital, en un teatro, que un poco lo podemos también relacionar con lo que está sucediendo entonces también con Córdoba, ¿no? que rápidamente aumentaron los contagios, por supuesto, por las características de esta variante Omicron, pero también por la cantidad de actividades masivas que se dan en esta provincia. Pero fíjate cuál fue la respuesta del gobernador de Córdoba, canceló todos los festivales. Claro. Es decir... Bueno, hay una versión que está circulando que después de las fiestas también puede ser que se cancelen los eventos masivos. No el tránsito comunitario, no los restaurantes, ¿no? Pero sí este tipo de eventos, ¿no? El recital, el fútbol con público, probablemente vuelvan los protocolos estrictos para ese sector. Eso, digamos, depende de cómo sigan subiendo los casos, ¿no? Con la velocidad que vienen subiendo, yo creo que es una medida más que prudente. Esta velocidad en la suba de contagios, inevitablemente nos va a llevar a que en la semana que viene tengamos 40.000 casos. Depende mucho de la cantidad de testeos para sumar 40.000 casos. Eso tiene mucho que ver. Exactamente. Mientras más testeamos, más casos van a aparecer. Entonces, ahí es lo que decimos siempre, vivimos en medio de un subregistro de casos de contagio. Pero eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. En Londres se hacen 1,5 millones de testeos por día. Sí. Es una cifra que... Pero acá en Argentina siempre se testeó poco. Siempre. Desde el comienzo de la pandemia. Uno miraba los indicadores de testeo por cada 100.000 habitantes de Brasil, de Chile y Uruguay, eran superiores lejos a la Argentina. Sí. O sea que es un problema grave que tuvimos nosotros con los testeos. Nosotros tuvimos el problema con los testeos y tuvimos, aunque tarde, una campaña de vacunación muy efectiva. Muy efectiva. Pero tarde. Tarde, porque se podría haber hecho antes. Es decir, creo que lo charlé, hablamos, sí, decisiones políticas, con vos descartar la Pfizer, descartar el fondo COVAX. Se tomaron decisiones, se apostó a una vacuna como fue la Sputnik, que no llegó como el Fondo de Inversión Rusa había prometido que no llegar, que no es una mala vacuna, pero no llegó y retrasó muchísimo, por lo menos el primer semestre, el plan de vacunación. ¿Sí? Digo, eso fue un problema para nosotros.
Ahora, eso se subsanó. Lo que nosotros pensamos, y algunos médicos epidemiólogos lo decían cuando habían bajado considerablemente los casos, es que, bueno, se vacunó tarde, pero ahora la campaña de vacunación está haciendo efecto y por eso se bajó mucho. Ahora, miro alrededor y vuelvo a los datos de los países vecinos. ¿Por qué nosotros subimos y en los países vecinos pero por no? esto, todo lo que hablamos, actos masivos, la gente que quiere divertirse, y aparte también el hecho de que esta variante sea menos letal, menos virulenta, Sí. también dice, en definitiva, que es una gripe. Una gripe, un resfrío, claro. La gripeciña. Bueno, no... Si esta bola de nieve sigue para arriba, en algún momento vamos a empezar a tener casos graves. Doctor, un placer haberlo tenido en el programa y gracias por lo que hacen por nosotros, en serio, todo el personal médico, pero no es que nos olvidamos cuando las cosas están bien y nos acordamos cuando las cosas están mal, pero algo de eso hay. Por eso les decimos gracias a usted y a todos los médicos de acá de la ciudad que tanto hacen por el cuidado de nosotros. Un placer. Y gracias por su visita. No, un gran placer. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos cambiamos de tema, nos vamos a meter en la política internacional. Hay un conflicto bastante alejado a nuestros intereses, por lo menos a prima fase, que es el de Rusia con Ucrania. Pero ¿qué tiene que ver con Argentina? ¿Cómo puede repercutir en la política local? De eso vamos a hablar con Andrés Servino, un especialista, un analista internacional. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca. Pasamos a otro tema muy interesante que es la política internacional. Está con nosotros Andrés Servín, que es analista internacional. Andrés, muchas gracias por tu visita. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante que nos parece lejos, pero quizás tenga muchos puntos en común con la política internacional de Argentina. Leandro lo presenta. Sí, hace varios años, es un conflicto de larga data, por lo menos de 2014. Bueno, Ucrania y Rusia atraviesan tensiones geopolíticas, militares. Recordemos que en 2014 fue la anexión rusa de Crimea. Y en los últimos días, en las últimas semanas, ha aumentado la tensión porque el presidente Vladimir Putin trasladó cientos de miles de soldados, de blindados, de tanques cerca de la frontera con Ucrania, en un momento en el cual Ucrania está pidiendo ingresar a la OTAN. Y Rusia dijo firmemente que esa es una línea roja que no va a aceptar. En ese contexto, Rusia va a intentar negociar con Estados Unidos para impedir ese ingreso de Ucrania a la OTAN. Daniel. Bueno, Andrés, ¿puede haber un conflicto, puede escalar un conflicto de Estados Unidos-Rusia, esta situación de Ucrania? O sea, un conflicto armado, digamos, en el peor de los escenarios. Yo creo que hace una semana existía la posibilidad, pero entre la reunión que hubo entre Putin y Biden y los acuerdos que llegaron en términos, bueno, como siempre, lo primero que hicieron fue crear una comisión o un grupo de gente para resolver el problema. Las reuniones se van a desarrollar en enero, pero ya hay algunos elementos importantes más allá de la retórica de lado y lado. Y los elementos importantes es que Rusia ha empezado a desplazar tropas desde la frontera de regreso a sus posiciones anteriores. Creo que en la noticia de hoy había 10.000 efectivos que ya se habían retirado de la frontera. Eso no quita que la tensión siga entre Rusia y Ucrania, pero aquí creo que el tema de fondo no es tanto Rusia y Ucrania, sino que Rusia quiere sí marcarle claramente a Estados Unidos, a la OTAN, cuáles son las líneas rojas que no puede atravesar. Y en ese sentido lo que está planteando muy claramente es que la OTAN no puede ni incorporar a Ucrania ni instalar ningún tipo de infraestructura que amenace la estabilidad. Pero la OTAN es libre de incorporar al país que quiera. Sí, la OTAN no es libre porque sí hay acuerdos desde el año, poco después de la disolución de la Unión Soviética, a principios de la década... Del 90. A finales del 90, a principios del 2000, hubo un acuerdo en que la OTAN no iba a ampliar hacia el este su membresía. Y en ese sentido es que también esto fue un factor decisivo también en el momento de la guerra de Rusia con Georgia. No solamente por los territorios, sino que era para marcarle claramente a Georgia que no podía incorporarse a la OTAN. 2008. 2008, exacto. Sí, correcto. Andrés, uno dice, bueno, puede haber ahí un problema,
político, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, un nuevo problema, ya digamos, bastante delicado porque hay tropas movilizadas, una zona sensible. Teniendo en cuenta que nuestro gobierno tiene una relación muy estrecha con Rusia, tema vacunas, tema fondo de inversión, tema socios y amistades y sociedades políticas muy profundas, ¿nos puede repercutir a nosotros indirectamente? A ver, el conflicto puede repercutir a nivel global, puede afectar a todo el mundo. De hecho, yo creo que se combina con otro conflicto que en algún otro momento podemos tratar, que es el conflicto con China, de Estados Unidos. Claro, alrededor de Taiwán, el mar del sur de la China. Pero fundamentalmente hay muchos actores del rango de la Argentina, intermedios o economías en desarrollo, que más bien han jugado un papel ambiguo. Por un lado, sí tratan de obtener lo mejor de los dos mundos. Claro. Y por otro lado, bueno, no se alinean demasiado ni con uno ni con otro. No sé si este es el caso de Argentina, veremos cómo se va definiendo a futuro, pero en este momento hay una interlocución tanto con los Estados Unidos, y esto tiene que ver mucho con la negociación con el fondo, obviamente, y por otro lado también hay una relación más estrecha con Rusia, que además ha estado intentando desembarcar y retornar a América Latina después de un periodo de estar fuera, después de la disolución de la Unión Soviética. Ahí, Leandro, que es nuestro especialista, hoy me contabas a mí sobre los otros problemas que puede tener para Europa, abastecimiento de gas, por ejemplo, sí, el tema de Rusia separado o peleado con otros países europeos. ¿Cómo influye en el conflicto entre Rusia y Ucrania el factor gas o el factor económico, Andrés? Bueno, tiene una influencia decisiva más que nada porque en la misma medida que estamos viendo cómo se desarrollan las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, Rusia ha logrado que la conversación sea entre los dos grandes interlocutores, las dos potencias. Ha dejado de lado a Ucrania, no la ha metido en las conversaciones, y los otros interlocutores pendientes son la OTAN, que tiene una posición bastante radical, pero no necesariamente completamente apoyada por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tampoco quieren un conflicto en esa zona y de alguna manera Biden se ha comprometido con la sociedad estadounidense de que no van a tener nuevos conflictos. Y por otro lado está la ambigüedad, y vuelvo al tema de la ambigüedad de muchos países, de algunos de los miembros de la Unión Europea. Por un lado están Alemania, Francia y otros países que dependen de la provisión de gas ruso, que están muy preocupados si se certifica o no se certifica este nuevo gasoducto, el Nord Stream 2. Y por otro lado, hay países que justamente al haber salido de la órbita soviética en su momento, tienen una posición muy anti-rusa, muy anti todo lo que signifique una mayor influencia de Rusia o la permanencia. Satélites soviéticos europeos. Claro, Polonia, los países bálticos fundamentalmente, ¿no? Claro. Pero a su vez Polonia tiene problemas con la Unión Europea, como todos bien sabemos, por razones de carácter político, más que nada, y legal. Entonces, es un cuadro muy complejo, pero yo quiero enfatizar esto. La discusión no se lleva a esos niveles, se está llevando entre Estados Unidos y Rusia. Hablando de eso, Andrés, en Estados Unidos hay un consenso bipartidista de que el adversario que puede arrebatarle la supremacía internacional es China. Es un consenso entre republicanos y demócratas. Ahora, si está claro eso para el establishment de Washington, ¿por qué sigue la hostilidad de Estados Unidos hacia Rusia o la hostilidad mutua, digamos, entre los dos países? Yo creo que hubo un movimiento, una jugada decisiva por parte de Putin, esta maniobra de llevar las tropas a la frontera, más que nada para que se cumplieran los acuerdos de Minsk establecidos para el cese del fuego entre el gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, y por otro lado también para de alguna manera generar esto que estaba planteando antes, una interlocución de igual a igual con los factores decisivos en el sistema internacional, y en este caso Estados Unidos. Entonces, Ucrania queda como en un segundo lugar. Sí es importante que se cumplan los acuerdos de Minsk, pero los garantes de los acuerdos de Minsk están en las grandes potencias, y particularmente en Estados Unidos y eventualmente Alemania y Francia, que son parte del grupo de Normandía, ¿no? Entonces, a eso ha apuntado Putin, y esto desde luego no
necesariamente iba a llevar a una escalada como se apreciaba desde Occidente, sino que era un elemento de presión, pero está conjugado con otros elementos que sí no se persiguen desde Occidente. Y es que después de la reunión de Putin y Biden, se produjo la cumbre de la democracia en Washington, en la que no fueron invitados ni China ni Rusia, y poco después Putin visita personalmente, no virtualmente, la India y tiene una reunión extensa con Xi Jinping virtual. Y en esa reunión extensa se plantea muy claramente que hay una coordinación, una cooperación política entre Rusia y China. Lo cual pone bajo signo de interrogación esta expectativa de que Estados Unidos puede restaurar todas las alianzas perdidas durante el periodo de Trump y de alguna manera recomponer un mundo en donde Estados Unidos tenga el liderazgo o la hegemonía. Ahora, pero referido a eso, históricamente, en la previa de un conflicto o durante un conflicto económico o bélico, Estados Unidos pedía a Occidente un alineamiento mucho más duro, era mucho más estricto a la hora de exigir ese alineamiento. De hecho, se decía que si los países occidentales no se alineaban, después tenían las consecuencias, ¿no?, comerciales, económicas, porque uno no jugaba donde tenía que jugar. Ahora se ha licuado un poco todo eso, por lo menos no se ve un Estados Unidos más exigente, bueno, por lo menos con Latinoamérica. Sí, totalmente de acuerdo. Primero porque Estados Unidos tiene un problema interno. No ha resuelto la situación de su propia democracia ni de la polarización política en la que vive después de esta transición tan compleja del gobierno de Trump al gobierno de Biden. Y la polarización sigue en pie. Segundo, porque Estados Unidos no ha terminado de definir estrategias muy claras con respecto a algunas regiones. Están claros que las dos amenazas principales son China y Rusia. Pero con respecto a América Latina lo que vemos es que no hay ningún tipo de coherencia en cuanto a una estrategia clara. Por un lado sí están preocupados por el avance de China en América Latina, pero por otro lado lo que vimos en las últimas semanas es que China está cada vez más presente en lo que efectivamente es la frontera, el near abroad, como llaman los rusos con respecto a las repúblicas soviéticas, pero en este caso de Estados Unidos, que es Centroamérica. En Centroamérica de repente pasan cosas que cada vez más vinculan a los países centroamericanos con China y los desvinculan de Estados Unidos, como esto que ha sucedido con El Salvador y la suspensión de las relaciones con Taiwán para establecer relaciones con la República Popular de China. Andrés, ustedes ya están hablando, los analistas, los historiadores, ya están hablando quizás de una transición de poder, ya se habla así, donde el poder pasa de Estados Unidos a China, ¿ya eso es un hecho? A ver, desde un punto de vista teórico hay un gran debate sobre lo que se llama la transición hegemónica y la trampa de Tucídides, es decir, si sube uno, baja el otro. Baja el otro. Eso es un gran debate dentro de los analistas en relaciones internacionales. Lo cierto es que tenemos un mundo mucho más complejo donde no solamente hay dos actores. Todo el mundo quiere pensar el mundo en términos de bipolaridad. Aquí están los buenos, aquí están los malos, estamos con esto, estamos con los otros. Pero el mundo es mucho más complejo. El solo hecho de que esté Rusia sentado a la mesa y quiere sentarse a la mesa cuando hablan Estados Unidos y China, ya muestra que el mundo tiene otra dimensión, pero también quiere sentarse la Unión Europea, también ahora cada vez más quiere sentarse la India, Japón está recuperando una potencialidad desde el punto de vista militar muy importante, porque tiene una gran preocupación por China, pero a la vez está muy imbricado económicamente con China. Entonces, todo eso hace que... Hay un analista indio que a mí me gusta mucho, que es Amitra Facharia, que dice que en realidad vivimos en un mundo multiplex. Hay distintos niveles de interacción, distintos actores con distintas capacidades de poder, pero a la vez lo que está pasando es que estamos en una transición en donde hay una reconfiguración de esas relaciones de poder. Biden dejó bastante claro que igual América está de vuelta, ¿no? Como que está en esa lucha y que no quiere perder ese poder. ¿Tiene aliados para eso? Bueno, lo que está tratando de reconstruir son las alianzas sin entrar en un conflicto. Y esta es la gran pregunta. ¿Puede hacerlo? Porque sí, se reúne con el G7, se reúne con sus aliados europeos, está desarrollando una estrategia muy clara que ahora inclusive va a tener una arista comercial en el Indo-Pacífico, que es la estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto, junto con Japón, Australia y la India. Firmó este pacto militar del AUKUS con Gran Bretaña y Australia. Todo eso está dirigido a contener a China, desde luego, pero le falta un componente muy importante que China sí tiene muy claro, que es el componente económico-comercial. Andrés, recién decías que Rusia está volviendo a desembarcar en América Latina. Rusia tiene una presencia militar importante en Venezuela.
teniendo en cuenta este conflicto en Ucrania, ¿no? ¿Puede Rusia usar a Venezuela como moneda de cambio con Estados Unidos? Es decir, no me pongas las bases cerca de mi territorio y yo te estabilizo o salgo de Venezuela. Yo creo que Rusia utiliza Venezuela o cualquier otra situación en América Latina como un elemento para distraer y socavar la capacidad de liderazgo de Estados Unidos, pero no necesariamente como una ficha de intercambio. Más bien tiene una estrategia propia, cada vez más clara, que también tiene un componente cada vez más definidamente económico, porque no es solamente la presencia militar como antes o geoestratégica, sino que además hay cada vez más negocios que desarrolla Rusia y de hecho muchas de las cosas que está ofreciendo la Argentina pasan por los negocios, no solamente por la venta de armamento, ¿no? El señor que está ahí, Leandro Dario, te admira mucho. Quiero decirte que está... Bueno, muchísimas gracias. De las relaciones internacionales. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba muy contento de que puedas venir al programa. Yo estoy muy contento de que me hayan invitado. Y la verdad que fue un placer y un lujo tenerte en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Andrés Servida, analista internacional, un lujo que nos dimos en este lunes. Hoy nos toca. Nos pusimos un poco nerviosos, la verdad que lo admiramos mucho. Él sí, porque es más Yo también te admiro, Andrés. Dijiste usted lo admira todo. Yo también te admiro. Quedó como que yo no te admiraba. Yo fui el que lo dijo primero, acordate de esto. De todas maneras, como a la hora de regalar libros, cuando regales libros, acordate quién te lo dio primero. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos y cerramos el programa con lo que quedó en el tintero. Último bloque de hoy nos toca. Lean, ¿qué te quedó para contarnos? ¿Viste, Daniel, esto del consenso fiscal? Bueno, se firmó hoy, recibieron a los gobernadores, fueron todos menos Rodríguez Larreta, que dijo que no fue porque eso implicaba bajarse el reclamo ante la Corte Suprema por el recorte a la coparticipación, por eso no fue. Pero bueno, ¿por qué llega esto? Porque se está debatiendo un impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia dice las facultades de las provincias. ¿Por qué? Porque es un impuesto directo. Entonces, a partir del año que viene, distintas provincias van en las legislaturas provinciales a debatir la posibilidad de aplicar un impuesto a la herencia. Esto está trayendo mucha polémica, Daniel, porque se choca con otro impuesto que pagamos todos, que es bienes personales. Así que si querés, a lo largo de la semana te voy contando un poco más de detalles sobre este impuesto a la herencia que empieza a debatirse. Polémico porque esa herencia... Antes de heredarla pagó impuestos toda la vida, mientras la fueron construyendo, ¿no? Sí, y luego de heredarla vos tenés que volver a seguir pagando impuestos. Por eso. Es muy polémico. Lina, ¿qué te quedó? Dani, salud privada con copago. A partir del 1 de enero, los prestadores de salud privados informaron que se iba a empezar a cobrar un copago de un 9% porque, como la salud viene argumentando, no están llegando a solventarse en su sistema. Te digo más o menos un número nomás. Por ejemplo, si vos te querés hacer una resonancia magnética de cerebro, sale 8.442 pesos. O sea que el copago que tendrías que pagar es de 759 pesos, un 9%. La ministra de Salud está al tanto del tema y lo que dijo fue que está tratando de reunirse con las empresas privadas de salud para de esta forma evitar que ese monto llegue al bolsillo. Hoy va a haber un anuncio del gobierno que se pospuso para más adelante. Que se postergó. ¿Qué dijo? No está fuera de la ley. No está fuera de la ley que las obras sociales cobren el copago, pero que van a tratar de que este número no impacte en el bolsillo, en este caso de los que usan la medicina privada. ¿Estuviste tranquila en el debut? Ay, sí, estoy un poco nerviosa, pero tranquila. Déjame contarte algo nada más. Hoy hablamos con el doctor Ignacio Perevigliano sobre la posibilidad de los autotest. Hace minutos nada más, Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, confirmó que en un mes, aproximadamente 30 a 40 días, en las farmacias va a haber autotest. O sea que nos vamos a poder autotestear del COVID y evitar, bueno, esto de colapsar los centros de testeos como está sucediendo ahora. Bueno, gracias chicos. Gracias, Daniel. Nos reencontramos mañana a 22 horas aquí en el canal de La Ciudad con esto que es Hoy Nos Toca. Gracias por haber estado ahí. Chao.